Gracias. Voz para el Cambio continúa. 1 de marzo del año 2024, Juan Francisco de la Rosa, trabajando con ustedes estos temas que son de primerísima, que la República Dominicana pueda superarlo para hacer del espacio un entorno vivible, que podamos tener la mayor paz social entre nosotros, que ese es el propósito principal de la comunidad: poder tener trabajo, poder vivir luego de una jornada laboral, usted llegar con la confianza y la tranquilidad a su casa, porque se han creado los medios para que eso ocurra. Hablo de trabajo legal. Eso está dicho en la obra La Casa de los Muertos de Dostoyevsky, de que todo hombre o mujer debe vivir de un trabajo lícito. Entonces, en este país hay que eliminar la brecha de que tanta gente viva de una labor ilícita: tráfico de droga, robo. Uno ve muchos vehículos en la calle que le han robado piezas, adornos, cosas insignificantes, y eso es señal de una extrema pobreza, porque lo robado, luego de ser vendido, no garantiza que eso pueda resolver nada del que ha atacado un bien ajeno para robar. Pero ya tengo ahí a Alfonso Torres Ulloa, un hombre que domina los temas nacionales e internacionales con mucha facilidad, a quien abrimos la plataforma para escuchar su versión. Adelante, Alfonso. Se integra también Marino El Sevilla a la plataforma. Ambos llegaron casi juntos. Muchas gracias. Yo estoy entre grandes. Bueno. Muchas gracias. Saludos, buenos días. Por aquí ando. Justamente tengo aquí el titular del periódico El Diario Libre. CARICOM da paso para buscar solución a la crisis en Haití. Ayer la banda sayana tirotearon un avión que viajaba a Cuba. Y República Dominicana solicitó su ingreso a la organización internacional. Una organización que nos ha pateado en todo ese trayecto de existencia que tiene, pero bueno, hay que buscar siempre la paz, el diálogo y la compactación en la unidad caribeña, ¿verdad? Y hay que procurar entenderse con los demás. Don Marino El Sevilla, saludos. Buenos días a todos. Me alegro mucho reintegrarme a un programa que realmente participo como propio. Gracias. Eso nos da valor para seguir adelante. Bueno. Marino, la situación de la República Dominicana, usted nos ha rebatido en otro momento cuando hemos dicho que, como dicen los sociólogos, tiene detalles que se parecen mucho a lo que está ocurriendo en Haití. Aquí la muerte reciente de 3 miembros de la oficialidad dominicana a mano de la delincuencia callejera se parece mucho al nivel de violencia que hay hoy en Haití. Más de 20 personas heridas por el recrudecimiento de la movilización de las bandas, las escuelas cerradas. La isla se parece en este momento en algunas cosas, doctor El Sevilla. Mira, el mundo está convulso y hay una guerra irregular que se desarrolla en Europa y en el Medio Oriente. El tema de los palestinos con los israelíes
ha tomado ya un punto que el señor Netanyahu, fracasado en la gobernabilidad de su país, es la hora que todavía no ha dado con localizar a los casi 200 rehenes que no ha podido rescatar, no obstante todos los pejigazos que le ha dado a Palestina, todas las bombas y todas las incursiones que ha hecho en procura de asaltar o procurar, con información de inteligencia, los 200 rehenes que todavía prevalecen en manos del grupo Hamas, que hemos visto a través de las informaciones internacionales que fue el grupo que favoreció el propio Netanyahu en contra del grupo originario que dirigía Palestina y que era del señor Arafat. En Rusia, la guerra lamentablemente continúa, pero los rusos, evidentemente, en una población que se cree rusa, van, diríamos, tienen la noción moral en sus manos, porque el territorio que ocupa es un territorio donde los ciudadanos se sienten más rusos que caucásicos o, en otro sentido, ligados a la dirección política del gobierno que les adversa. Entonces, ahora en América Latina tenemos dos situaciones muy graves. Una, la migración hacia el territorio norteamericano. La frontera de México ha sido colapsada por una migración irregular, dirigida, mantenida y financiada a través de Centroamérica y por el estrecho del Darién, así como en algunas ocasiones, el caso, por ejemplo, de los haitianos, en aviones que van hasta Nicaragua y de Nicaragua hacia los Estados Unidos, o de Nicaragua hacia Guatemala y por ahí hacia el estrecho del Darién. Evidentemente que esta guerra irregular de la migración, que es tema de campaña para la presidencia en los Estados Unidos para el próximo noviembre, es un tema de alarma y muy significativo. Para los dominicanos ha sido una misa de salud, porque la migración que tanto nos criticaban los norteamericanos, hoy, por ejemplo, sale en el periódico que en Queens, New York, aparecieron más de 132 migrantes indocumentados que pagaban entre 300 y 600 dólares por el alojamiento y estaban hacinados. Y tuvieron que sacarlos urgentemente para un local de la NBC en New York por parte de los agentes de migración. Nueva York ha colapsado con la presencia de tantos migrantes irregulares que han hecho hasta cierto punto que los consulados de América Latina se hayan convertido en consulados que no tienen sentido, porque más entran personas latinoamericanas por el estrecho del Darién hasta Texas, vía México, que las visas que los norteamericanos regularmente le dan a los dominicanos, a los argentinos, a los colombianos, a los venezolanos, en fin, a los peruanos, salvadoreños, panameños, costarricenses, América Latina, ecuatorianos. Entran más los que van en forma irregular que los que la embajada en cada uno de nuestros países latinoamericanos establece regularmente sobre condiciones específicas para ingresar al territorio norteamericano, y los que están llegando irregularmente son más que las visas que dan en los países latinoamericanos. Hay una gran crisis migratoria
que es tema de campaña en los Estados Unidos y que nosotros tenemos la ventaja ahora de que el problema no se ve como un tema de discriminación ni de racismo, en base al discurso del supremacismo negro que tienen los haitianos en el exilio. El fracaso de la gobernabilidad en Haití ha sido una gran pérdida para el pueblo dominicano. ¿Por qué? Porque eso se ha traducido en el presupuesto de salud, en el presupuesto de educación, en la mano de obra haitiana barata, en la construcción y en los hoteles turísticos, así como en la mano de obra de los haitianos en la agricultura. Evidentemente que la República Dominicana, en el contexto de CARICOM, es la que ha tenido la mayor carga. Sin embargo, el tema de CARICOM con República Dominicana no podemos olvidarlo. La gran reprimenda y la gran dificultad y el obstáculo para la República Dominicana no entre naturalmente a CARICOM, porque somos parte del Caribe, y los miembros de CARICOM y los lobbies haitianos han obstaculizado la entrada de República Dominicana sobre la base del racismo, y que nosotros no debemos, según los miembros de CARICOM, el lobby haitiano, de deportar a los haitianos irregularmente cuando entran a la República Dominicana. Ahí está el kit del asunto. Y básicamente ahora estamos procurando entrar a CARICOM porque la mayoría de los pueblos del Caribe, cuando llegan haitianos, inmediatamente lo montan en un barco y lo llevan para Haití. O lo montan en un avión y lo mandan para Haití. Comenzando por los cubanos, que son los más hipócritas en el ejercicio del poder y en contra de los propios haitianos. Sin embargo, ahora en Haití se plantea la posibilidad de la entrada de Kenia. Un paréntesis, Arceví, pero me dicen que los cubanos son los que tienen más médicos allí atendiendo a los haitianos. Es decir, ellos están haciendo un aporte. Independientemente de eso, que tiene Alfonso tiene una reacción ahí, vamos a ver qué es lo que quiere. Que tiene un contenido ideológico y un contenido estratégico desde el punto de vista del socialismo con que ellos manejan y mandan obligatoriamente a los médicos cubanos, que no van por su cuenta, sino los mandan políticamente y con un objetivo partidario, un objetivo político ideológico. Vamos a ver que Alfonso nos quiere hacer un aporte. ¿Cuál es? El tema migratorio es un dolor de cabeza para los países que en los últimos 30 años han tenido una cierta estabilidad. Cada nación tiene su presupuesto, sus miras en el desarrollo de su propio estado, de su población nacional, y tiene unos recursos que nunca son tan abundantes, siempre están pensados y planificados para el desarrollo propio. Así que cuando a cualquier nación, dígase España o dígase Estados Unidos, llega una migración desbordada, crea una situación real, social, económica, política, hay quienes plantean desde un punto de vista muy humanístico, y lo entrecomillo, de que las fronteras no deben existir, de que el planeta Tierra es para los humanos y que tienen el derecho a movilizarse. Yo diría sí, pero no. Sí, porque es un derecho que tiene una persona de procurar vivir donde se sienta mejor. Pero hay sus reglas, sus normas, porque violentar lo que es la programación o el presupuesto o la planificación del desarrollo de una nación, eso no entra en una lógica normal. En el caso de Dominicana, ha estado recibiendo una migración que, aunque muchos quieren decir que la República Dominicana es la que se beneficia de la migración haitiana porque ofrece mano de obra barata y que sin la mano de obra de los haitianos no hay agricultura, no hay construcción,
e incluso hasta en el área del turismo han abarcado bastante ocupación. Eso por un lado, sobre el tema de la migración. Ahora, Marino decía, y ahí viene una interrogante, que esa migración desbordada hacia Estados Unidos es sostenida, es mantenida, es financiada. Uno a veces quiere entender el planteamiento de Marino de que tiene un fin político en las elecciones de Estados Unidos, como si desde Estados Unidos estuvieran propiciando esa migración para sacarle caudal o capital político. Pero eso crea un problema en Estados Unidos. Yo no creo que en México esté propiciando la migración como tal, porque eso implica tener recursos para maniobrar en ese sentido. Pero no queda muy claro. Uno quiere interpretar de que Marino dice que es planificada, es inducida, es financiada, es sostenida con un propósito electoral y en Estados Unidos. Ahora, lo del CARICOM, yo estoy de acuerdo con que se entre, porque hay que estar en los espacios donde se discuten las políticas que atañen o a la nación o a un sector social en particular. Lo de Cuba, quiero hacer una anotación a Marino. Cada nación tiene su propia política, su propia manera de encarar su desarrollo, y lo hace en función de sus posibilidades económicas. Cuba tiene profundas limitaciones económicas que están dadas por el bloqueo norteamericano de más de 60 años, que no es un bloqueo, que es un discurso. El bloqueo es real. Un banco francés fue sancionado o multado a pagar por Estados Unidos con 1.800 millones de dólares porque hizo una transacción con entidades cubanas de apenas 155 mil dólares y la sancionan con casi 2.000 millones de dólares. Y ese dinero, cuando Estados Unidos pone una sanción, lo dividen en tres. Una parte va a la Fiscalía General, otra va al Tesoro y otra va al Departamento de Justicia. Es decir, son sanciones también que tienen un propósito de recaudar dinero. No es una cosa casual, además del daño que causan a Cuba. En Cuba, nadie puede permanecer graciosamente. ¿Cuba qué hace? Se aproximó una embarcación con 300 nacionales haitianos. Lo intercepta, lo lleva a un campamento, lo rehidrata, lo alimenta y lo coloca de nuevo hacia Haití. Cuba no tiene capacidad para recibir esos 350 nacionales haitianos. Yo le voy a dar una información a Marino. Yo fui presidente de la campaña dominicana de solidaridad con Cuba en la República Dominicana, por supuesto. Presidí el comité por el retorno del niño Elian a Cuba. Presidí el comité por la libertad de los 5 héroes cubanos prisioneros del imperio. Es decir, una persona con unos vínculos con Cuba, con unas relaciones sociales y políticas en Cuba, y sin embargo, en un momento, estando yo en Cuba, me cita inmigración, y yo tengo que ir, y me interrogan que qué tanto hago yo en Cuba. Tuve una discusión con aquellos funcionarios. Lo que quiero decir es que en Cuba, ningún extranjero puede hacer lo que le da la gana, porque Cuba tiene control interno de su territorio y de la situación política. En Cuba nadie puede permanecer más allá de los controles migratorios. A usted le dan una visa de turista, una tarjeta, y eso es por 30 días. Si a los 30 días usted no salió, Cuba sabe cómo encontrarlo y van a buscarlo. Y si usted quiere permanecer 30 días más, usted paga un nuevo impuesto de permanencia. Y si no, mire, usted coja la maleta que usted va afuera. Coja la maleta que va afuera. Es decir, eso que se da en Cuba, yo lo quisiera en República Dominicana. Que República Dominicana acepte aquí a quien le convenga y a quien no, fuera. Que las reglas se cumplan. En Cuba se cumplen las reglas, como se cumplen en Estados Unidos, como se cumplen en el Reino Unido, como se cumplen en Francia, como se cumplen en Alemania. Solo en República Dominicana la ley, aunque existe, no se cumple. Le enmarañé el cuadro a Marino El Cebí, pero él tiene la palabra para desenmarañarlo. Yo me alegro mucho de tu participación con
los cubanos, y sobre todo porque independientemente de que yo no estoy de acuerdo con el régimen dictatorial cubano, Cuba tiene vínculos sagrados con los dominicanos, sobre todo en los años del 22, de 1822 al 44, donde la gran mayoría de los criollos dominicanos tuvieron que emigrar hacia Cuba. Y en Cuba hay familias dominicanas que originaron lo que hoy es la patria cubana, independiente de Maceo, que fue un prócer en Cuba, independiente de Máximo Gómez, que fue el gran general de la guerra junto con Martí. Ahora, yéndonos al tema migratorio, yo quisiera aportar esto al debate. Le invito a los amigos que lean el libro de Joaquín Balaguer, La Isla al Revés, Haití y el Destino Dominicano, en la página 117 que tengo ahora en mis manos. El convenio de migración propuesto a la reina Isabel II en 1860 por el general Felipe Alfaro, que era el enviado extraordinario, ministro plenipotenciario acá en la isla. Evidentemente que lo sitúa el presidente Balaguer como uno de los primeros convenios internacionales que se trataron de hacer para la migración. Luego, el presidente Ulises Francisco Espaillat, el 11 de julio de 1865, una vez terminada la ocupación de los españoles, liberados por la restauración de la República, quien escribía, según dice el presidente Balaguer en el periódico El Orden, una columna, estableció un principio que debemos recordar. Decía ese prócer, Ulises Francisco Espaillat, en aquel entonces, que no podemos pretender gobernar 400,000 almas mientras no sepamos hacerlo con 200,000 que componen nuestra población. En el fondo, ¿qué decía el prócer Ulises Francisco Espaillat? Decía que primero tenemos que resolver nuestro problema interno para poder entonces asimilar un vecino agreste que nos vive indilgando de racismo, que nos vive atacando en todos los pueblos internacionales y que son unos desagradecidos cada vez que vamos en ayuda cuando tienen problemas. Pero más aún, es importante recordar en estas anotaciones del presidente Balaguer el aporte que hizo el general José María Cabral cuando el 31 de julio de 1867 estableció medidas concretas sobre la inmigración y específicamente se fueron dando en el tiempo una serie de situaciones hasta que llegó el tema de la industria azucarera. Históricamente, la industria azucarera se sitúa en el año de 1879, que es el empleo de los braceros por parte de los empresarios dominicanos que tenían esa fuente de trabajo. Fue en la época del general Cesario Guillermo, nos dice el presidente Joaquín Balaguer en este libro, que deberíamos tenerlo siempre a mano. Y es en el año de 1879, conforme a la colección de leyes, el tomo séptimo, página 423 al 425, que el general Cesario Guillermo establece las franquicias para que vengan inmigrantes con el tema de las factorías azucareras que se establecen hacia 1879. Y aquí quiero ponerle un punto. Es realmente notorio
que la industria azucarera más importante de la República Dominicana, que es el Central Romana, los propios norteamericanos, a su industria norteamericana, quieren condenar al Central Romana por un trato discriminatorio que ellos no tienen prueba. Sin embargo, afectar al presupuesto nacional, afectar a la República Dominicana sobre la base de sus ingresos, al no permitir la exportación de el azúcar producido por el más grande factoría de azúcar que tiene la República Dominicana. Esas son las contradicciones en los Estados Unidos y esas son las contradicciones que se dan en el Caribe, y por eso fundamentalmente en nuestra nación tenemos estos devaneos, porque en el fondo, ¿qué es lo que está pasando? Los norteamericanos nos quieren imponer el jus soli de que los haitianos que nazcan en el país tienen que ser dominicanos. Contrario a esa noción que ya dije de el gran prócer dominicano Ulises Francisco Espaillat, cuando apuntalaba en el periódico El Orden que no debemos pretender gobernar con 400 almas mientras no sepamos hacerlo con 200,000 que componen nuestra población. ¿Por qué tenemos un presupuesto deficitario? Porque la mayor parte del presupuesto de salud, más del 50% de los nacimientos que se generan en la República Dominicana, son de haitianos ilegales. ¿Y qué quiere la comunidad internacional, específicamente los norteamericanos? Que esos niños ilegales haitianos sean dominicanos. Ahí es que está el punto, incluso de penetrar, o mejor dicho, de ser aceptados en CARICOM. Pero quería decir algo fuera ahora de ese ámbito. Yo creo que la iniciativa de CARICOM es muy buena, pero el señor Henry, que es parte del problema, debería desaparecer de la solución, porque los propios haitianos no lo quieren. Y hay otro argumento. ¿Cómo van a hacer los haitianos unas elecciones en agosto del 2025 si no tienen padrón electoral, si no se saben cuántos son, si no se sabe su nombre, si no se tiene su identidad, si no tienen una huella que lo identifique? ¿Qué es lo que quieren? Ese país no es un problema de ocupación militar, que dicho sea de paso, la presencia de Kenia va a tener un problema internacional grave, porque hay aquí un acuerdo internacional de los países latinoamericanos que establece muy claro que cuando hay conflicto en América Latina, el país que debe liderar esos conflictos militarmente es Brasil. Y ese convenio internacional no ha sido denunciado por Haití y no ha sido denunciado por República Dominicana. Cuando digo denunciado es que no ha sido por parte de los gobiernos deshecho el compromiso de que cuando existan conflictos internacionales, el país que debe liderar en cualquier punto de América Latina es Brasil, y es el denominado Acuerdo de Río de Janeiro. Pero como aquí hay tantos talentosos y hay tantos internacionalistas, yo solamente me recuerdo de dos de mis profesores, el profesor Padilla Tonos y el profesor Filipín Victoria, que por cierto no pasé con mala nota, sino que fui muy buen alumno, y hoy saber es recordar a tiempo. Por lo que nosotros entendemos que el tema de la intervención haitiana no puede ser solamente un aspecto militar. Yo insisto que Haití
debe ser objeto de una gran reconstrucción sobre la base de un fideicomiso, y los haitianos que se dejen de pendejadas y hablar disparate en contra de los dominicanos sobre la base de la negritud y el supremacismo negro. Haití necesita dinero para desarrollar infraestructura, para recomponer su naturaleza y reforestarla. Haití necesita calles, carreteras, hospitales, escuelas y reconstruir sus puertos. No solamente que lleguen militares a entrarse a tiro con los pobres haitianos. Haití necesita un gran plan Hamilton, Alexander Hamilton, ese gran norteamericano. Necesitamos primero, Alfonso, ya que, perdón Marino, que haga un redondeo y despida el programa que ya llegó. Déjame terminar esto. Ese gran norteamericano que fue el primer jefe de Hacienda de la nación norteamericana, que es el sueño democrático de la mayoría de los países latinoamericanos. Es el sueño de la libertad y la democracia de los padres fundadores de la democracia norteamericana. Jefferson, Washington, Lincoln, en fin, John Quincy Adams, los grandes norteamericanos que pautaron lo que hoy los latinoamericanos queremos: democracia y libertad y desarrollo. Gracias, Alfonso. Cierra el programa, que tenemos el tiempo arriba. Habrá de discutir ese tema en otro momento. Contento siempre de tener a Marino Sevilla aquí. Contento. Gracias. Gracias. Nos vamos.